Me llamo Sergio Esteban, soy profesor del Departamento de Ingeniería Espacial. Llevo en la escuela desde el 2003, cuando empecé el doctorado. Con el equipo llevo desde el 2013 aproximadamente, el año en que era la temporada de la RT-14, y ahí es cuando empecé con el equipo, y desde entonces he estado pues poco a poco más enganchado y más engañado y más aerotrastornado. Sí, el equipo surge de la idea loca de una serie de estudiantes en el alrededor del 2012. Contactan con Pedro Moreu. Pedro Moreu se puede decir que es una de las almas que creó el proyecto, y Igna era en ese momento uno de los precursores, junto con otros que habían descubierto la Fórmula Student, habían descubierto que había equipos dentro de España que estaban compitiendo, conocían Fórmula Student, en este caso Spain, y decidieron pues lanzarse a hacer algo similar. Entonces ese año fue un año más de el papel lo soporta todo, de aprender, de constituirse. Se fue a la competición ese año, en el verano del 2013, si creo recordar correctamente, se fue a Barcelona. No se fue con coche, simplemente se fue con todo estático. Y empezó el equipo como tal, empezaron a enganchar a gente en el 2013. En el 2013 yo estaba dando clases en el último curso de la licenciatura de 5 años de aeronáutico, y alumnos de mi clase, en los que estaba dando diseño de aviones, se acercaron. Alberto fue uno de los culpables. Para ello estaba José Luis, había un montón de alumnos aeronáuticos, que si podía acercarme a una de las salas de biblioteca donde estaban haciendo reuniones del departamento de aerodinámica, para poder guiarlos, ayudarlos, porque iba relacionado un poquito con la asignatura que estaba haciendo. Aparte, a mí me enganchó rápidamente porque yo había incluso competido en SAE, lo que es la competición americana de Society of Automotive Engineers, que ahí tienen para coches, aviones, cohetes. Entonces yo conocía muy bien lo que era la competición, y me parecía lo más cercano a lo que había hecho cuando tenía vuestra edad. Con 17, 18, 19, 20, 21, 22 años estaba haciendo competiciones todos los años y viendo lo mismo, un avión que es algo más pequeñito, pero veía cómo hacían los de Fórmula Student. Entonces ahí es donde empecé todo, y aparte mi reticencia inicial era: no puedo, no tengo tiempo. Estábamos preparando las primeras asignaturas del grado aeronáutico, por lo que implicaba que yo prácticamente comía en la oficina, acababa de preparar las presentaciones y me iba corriendo a clase. Entonces va a ser un ratito y va a ser un par de días. Ese un par de días es desde el 2012 hasta hoy. Entonces esos fueron un poquito los comienzos, y me acuerdo que en esos primeros años y el otro día estaba viendo fotografías antiguas de cuando se hizo el primer Impact. El primer Impact lo hicimos nosotros de forma artesanal en los laboratorios. Las fotografías las tengo que pasar, porque realmente soltando una carga de 200 kilogramos desde el techo del laboratorio para impactar con cámaras de alta velocidad y ver realmente lo que sucedía. Entonces hay muchos recuerdos chulos. En ese 2014, que fue la presentación del coche, la recuerdo, fue en La Raza, lo que ya no existe, y aparte era un sponsor del equipo, y fue la primera presentación de la RT-14, que fue las competiciones, y a partir de ahí pues ya todo lo demás lo veis muy bien en todos los vídeos que hay en el canal del equipo. Yo venía engañado, me explico. Yo había ya saboreado lo que era estar en un equipo de competición en Estados Unidos, diseñando aviones en este caso, y yendo a las competiciones. La parte bonita y es una cosa que se le dice siempre a los alumnos, en este caso a los del equipo de ARUS, a los jóvenes: hasta que no vais a una competición no sabéis lo que es, y es cuando os ganáis el derecho a llorar. Entonces, como sabía lo que era, y yo conocía perfectamente lo que llamábamos los turnos interminables, que era realmente, en nuestro caso era algo más complejo, porque estrellabas un avión y tenías una semana para reconstruirlo completamente, porque significaba que era 24 horas literales ahí en los talleres. Entonces sabía lo que era eso y digo: ostras, me encanta, porque puedo ayudar a algo. En este caso, en el departamento de aerodinámica, un coche me parecía algo raro, porque no sabía conducir, yo no tenía ni siquiera licencia de conducir, me la saqué más adelante en el 2017. Entonces era a ver qué puedo aportar yo, pero sobre todo desde el punto de vista de ayudar a un departamento, y luego poco a poco viendo toda la problemática que había, los problemas, sobre todo logísticos en esos años con la universidad, con la escuela, y entonces era un poquito el decir: ostras, voy a intentar
que tengan esos recursos o que las cosas sean de alguna manera algo más fáciles para ellos. Lo hacía en paralelo en la sombra porque Pedro Moero realmente era el impulsor del equipo, ¿de acuerdo? Y con Pedro estuvimos ahí siempre trabajando hasta que él me dijo, Sergio, te toca a ti dar un paso adelante. Pero era eso, el poder ofrecerle a los estudiantes esa posibilidad de hacer sueños realidad. Si es que la clave es eso, tienes un sueño, quieres hacer algo y muchas veces necesitas recursos. Los recursos no vienen, los recursos hay que de alguna manera buscarlos. Entonces fue un poquito una cruzada para decir, voy a intentar de hacer de vínculo y sobre todo de traductor con la manera en que se habla con los profesores o con las instituciones. Es diferente, un estudiante no sabe cómo funciona toda esta jerarquía, no entiende que tiene que solicitar un permiso para poder hacer algo o para poder, lo que quieren es simplemente quiero construir un coche. Entonces, lo que fui es convirtiendo poco a poco en esa especie de abanderado de eliminar toda esa parte de burocracia que existe, logística entre el estudiante, para que el estudiante, en este caso Arus, pudiera hacer realmente lo que quiere hacer, que es fabricar y construir coches y conducirlos. Yo entré realmente en esa temporada, en la 13-14, ¿de acuerdo? O sea, a mí me engañaron me dejé engañar, porque tienes que dejarte engañar, en el 2013 y era el trabajando en la R14. Entonces, esa temporada creo recordar que se fue a Barcelona. Pero puede que incluso a FSG, no lo tengo claro, no, la memoria mía falla muchísimo. Lo que sí quiero recordar, y a lo mejor me estoy equivocando, es que se acabó la primera Endurance. O sea, con el primer coche que tenemos todavía el chasis ahí colgado, el chasis azul, se acabó la primera Endurance. Entonces fue algo que decías, ostras, entramos de primer año y conseguimos acabar una Endurance. El coche era muy pesado, era muy robusto, que es pesado y robusto, y fue el primer germen de decir, ostras, esto engancha. Y el equipo creció de forma exponencial de un año al otro porque vendes eso, vendes los resultados de, ostras, vas a una competición y acabas la competición y queremos seguir para adelante. El primer coche no tenía aerodinámica y entonces ahí empezaron el segundo año, lo que sea la temporada del RT15, empieza ya a introducirse, vamos a modificar cosas. Entonces fue una temporada que yo no la viví, no fui físicamente ninguna. Mi primera temporada mi primera competición fue en 2017. Fernando Suna me estuvo insistiendo el año anterior y ese año ya le dije, venga, me escapo a FSG, a Alemania, pero lo que sí estoy convencido es que fue un revulsivo, sobre todo, es como todas las temporadas, las competiciones siempre de alguna manera sirven para enganchar a los que no saben todavía que son trastornados y los que están ahí dicen, ostras, me he quedado con las ganas de volver a hacer porque me ha faltado algo, no he acabado la Endurance, no he acabado o el business no ha sido lo que ha sido, o Post no ha sido lo que me hubiera gustado, o el departamento de Powertrain, en este caso cuando era electrónica, me faltan cositas, o el de percepción. Siempre es una cosa que cuando nos hemos sentado eméritos, en este caso tanto en las competiciones hemos estado captando, recogiendo información del feedback, nos vemos, nos sentamos, ¿de acuerdo? Y vemos, ostras, qué guay, tienen ganas de seguir haciendo cosas. Entonces yo creo que las competiciones son muy importantes por eso, porque enganchan a la gente y le dan a los nuevos y a los que están ahí y que todavía no han decidido que les queda algo, quieren hacer más. Se han quedado con muchas ganas de hacer más. Siempre hay más. Nunca se ha conseguido, ostras, esto es lo mejor que hemos hecho y es espectacular. No, siempre hay más. Hay evoluciones en todos los departamentos. La aerodinámica a lo mejor es lo más visual que existe, pero todos los diferentes departamentos van evolucionando y esa es la parte clave. Inicialmente se hacían a lo mejor las cosas sin saber por qué se hacían, sino simplemente porque a lo mejor había una persona en el equipo que entendía de algo y decidía que era así. Pero poco a poco lo que diferencia al equipo es que se ha ido generando ese know-how, ese conocimiento necesario para poder evolucionar. Entonces, la aerodinámica solo tienes que ver los coches que tenemos en el pasillo abajo, las fotografías, y vas viendo como hay una variación pero muy significativa de la aerodinámica, pero eso es lo que ves por fuera. Lo que hay por dentro llegó hasta el punto, en este caso el combustión, era un coche que era muy robusto porque la estructura era muy robusta y estaba muy optimizada. Esa información sirvió para poder desarrollar, y fueron los mimbres para desarrollar el eléctrico, y el eléctrico se ha llevado hasta un punto que ha habido que hacer un paso adelante muy grande y es el que se hace este año, pero es después de un plan plurianual de 3 años que han ido poco a poco integrando ciertas cosas de la parte autónoma, la parte de motores, este año el monocasco de totalmente material compuesto. Entonces,
la evolución es brutal. Y sobre todo si lo ves con respecto a el tiempo que tienen otros equipos. Hay equipos con mucha antigüedad en la Fórmula Student en España, muchísimos, con mucha más antigüedad que nosotros, y lo que el equipo ha hecho en estos años, cuando se ve desde la distancia, que es cuando realmente se puede ver, una cosa que siempre lo recordarán los eméritos es, solo te das cuenta de lo que ha hecho Arus por ti, lo que tú has hecho por Arus y lo que significa Arus cuando lo ves desde fuera. Desde dentro no te das cuenta. Y entonces te das cuenta de, ostras, la evolución es brutal. O sea, que tengamos un coche autónomo y que estemos haciendo pruebas continuamente autónomo y revisando y ajustando cositas y ya nos lancemos a otro coche totalmente diferente que es, me lo cargo todo. Transmisión única, un solo motor, me voy a 4 motores, a compuesto y aparte mejorando todo mucho más. Pues es algo que dices, ostras, la evolución es brutal. Es la ambición que tiene el equipo, que en este caso es inconmensurable, es difícil de medir y es lo que le permite que tenga el caché que tiene puertas afuera. Está muy bien reconocido el equipo, no solo en España, yo creo que en España se conocen muy bien los equipos, pero fuera en las diferentes competiciones se le tiene un cariño por lo que significa y por la alegría que lleva, pero también por lo que representa. El equipo representa lucha, representa no bajar los brazos, representa el no rendirse hasta el final, el conseguir una pegatina fuera de tiempo, el conseguir puntos aquí y allí. O sea, es el que primero se entra en el circuito y el que último se sale. O sea, cuando llegan es, ostras, cuidado que ya están aquí los de Arus. Los resultados seguramente no acompañan con lo que son presupuestos millonarios, pero millonarios es realmente millonarios, pero todo lo que nos dicen los jueces es, nos encanta Arus porque sabéis lo que hacéis. Nos llegan coches que son espectaculares por fuera, pero le preguntas por el coche y no saben por qué no lo han hecho ellos. Esa es la gran diferencia. Vale. Como mi memoria es malísima, voy a intentar recordar, pero yo creo que tengo unas cuantas que son interesantes y en las dos direcciones. Primera competición fue Alemania en 2017, estuvo bien la primera competición, todo era descubrir toda la novedad y ver la cantidad de gente que había y como era todo. La siguiente fue Alemania con el RT18, perdón, Alemania no, perdón, Holanda con el RT18. Ahí es, porque tengo la chaqueta, si no veríais que tengo gallina de piel, fue una competición que era la primera competición que hacía Holanda, perdón, FSN, que este año coincide que va a ser la última que hacen y coincidimos allí, y no sois conscientes del cariño que nos tienen allí. Recuerdo que entrando en lo que era el Endurance, entramos en la posición era más o menos buena, habíamos tenido unos días más o menos regulares, hicimos el autocross el día anterior y se hizo un tiempo, la verdad es que estaba más o menos razonable. Creo que ahí eran, si quiero recordar, pasa que la memoria me dice, creo que eran tanto Fernando como Damián. Y nada más arrancar, salir, pasó algo. Y eso pasó algo porque hubo problemas durante la parte del scruti y nos obligaron a tensar los piñones de la cadena. Entonces, nada más arranca. Tú fíjate lo que es llegar a salida, ponerte, arranca y el coche rompe la cadena. Entonces, todo el mundo es el cabreo porque nos habían obligado a tensar la cadena. Sabíamos que al tensarse la cadena se provocaría la rotura. Entonces, corriendo al coche, al box, como hace siempre Arus, todo corriendo, para intentar, independientemente, porque entonces eso era literalmente la descalificación. Entonces estábamos jugando, pues nos fuimos al box, cambiamos cadena y nos pusimos en la cola. Y en la cola, ahí estuvimos, ahí estaba Sabine, el ángel del equipo, y estábamos los dos insistiendo a los jueces. Por favor, que es por esto, por culpa de que nos han vuelto a tensar, no sé cuánto, tal. Y claro, el no lo teníamos ya porque era lo que oficialmente era el no. Y nosotros queríamos simplemente salir. Luego fíjate que salimos a pista y creo que fue Damián, y Damián hizo unas vueltas que rompió todos los récords que había. O sea, estábamos tiempos mucho mejores que cualquiera de los equipos, pero no me acuerdo en qué vuelta, pero antes de hacer el cambio, creo que dimos un golpe en uno de los conos, saltó una de las piezas y nos descalificaron, ¿de acuerdo? Gracias a Dios, porque la temperatura del motor era horrorosa. Hubiera parado el coche seguramente por temperatura. Pero al menos te vas de una competición en la que lo que querías ver después de toda la lucha es solo querías ver el coche rodando en el Endurance. Y la parte bonita de esto fue que no nos enteramos hasta luego por la noche. La noche estábamos en la tienda
y empezaron a venir todos los Scrutis a la tienda. Y entre ellos vino el que va a ser este año el que es John, que es el jefe de Scrutis, un hombretón gigantesco, un griego que había estado en equipo de Fórmula 1 en su día y es el jefe de Scrutis. Y durante toda la competición estaba con gafas. Cuando estábamos nosotros allí, por favor, yo me acuerdo que estaba Sabine llorando, pidiéndole por favor al jefe de Scrutis que teníamos que entrar, yo igual, que por favor estábamos llorando. Y al final nos llegaron dos Scrutis, era un chico joven y una chica que habían sido de Fórmula 1 y dice, oye, que os dejamos entrar. Entonces todo el mundo estaba gritando y soltando. Y por la noche nos dijeron que ves a John tal como lo ves ahí, un hombretón, pero cuadrado, de 2 metros. Y yo, pues John estaba llorando por debajo de las gafas. ¿De acuerdo? Y luego se lo preguntamos y le dijo, sí, porque se sentía identificado y entonces habló con todos los jueces, lo de esto, por favor, que el equipo tenía que salir a pista. Pero él no podía mostrarnos esa debilidad porque él es el jefe de todo. Entonces fue muy bonito y desde entonces hay una relación muy bonita con FSN, porque en FSN son los que nos han dicho siempre, os queremos arrabiar porque lucháis hasta el final y nos recordáis mucho lo que son los equipos pequeños, porque toda la gente que está en FSN son equipos pequeñitos. O sea, los que están de jueces allí que van y mantienen. Para daros una idea, creo que fue el año pasado estuvimos en Holanda, fue el anterior. No, creo que fue el del Tornado, que ahora sí que hablamos, creo que fue el año pasado. No, creo que fue el anterior, fue fue el año anterior. Y en ese año, fijaos cómo es la cosa que es la primera competición que es temprana, que significa que el coche no está listo. Pero vamos allí porque es muy exigente, están los mejores equipos. Conseguimos pegatinas en el container el último día de la competición, insistiendo para conseguir, y eso permitió que luego el coche fuera capaz de rendir como rindió en el resto de competiciones. Entonces nos tiene un cariño y vienen a ayudarnos a que es una competición maravillosa. Yo creo que esa es quizá una de las anécdotas más bonitas de las competiciones. Te puedo contar de forma generalizada anécdotas curiosas o críticas, algunas las he vivido yo, algunas in situ y otras a distancia, y era siempre el agobio. Una competición que no llueve, no hay competición. Lo que pasa es que yo he estado en competiciones en las que ha habido tornados, literalmente un tornado pasando por el camping de Holanda hace 2 años y en ese camping estar el día con todo calor, el domingo, previo a la competición, y de repente ponerse todo gris, todo horroroso, empezar a llegar alertas en los móviles, empezar a ver una nube grande y la cosa es ver a toda la gente marchándose al box. Y nosotros estamos no muy lejos, estamos alrededor de un kilómetro, pero la cosa es, ¿qué hacemos? Coincidía que en este caso fue tanto Maset y Crane estaban en los boxes, por lo que ellos no podían venir, estaban simplemente digo, ostras, por allí hay una tormenta, entonces no teníamos a las cabezas, que normalmente son los que realmente mandan, para hacer. Entonces todo el mundo es, ¿qué hacemos, Sergio? Pues, ostras, si empezamos a ver carpas enteras volando. El problema es, si se va la carpa, estamos a domingo, tenemos una semana entera, no tenemos dónde dormir, no tenemos comida, no tenemos todo. Cuando sabemos los problemas que hay, total, que lo que hicimos es levantar todos los toldos laterales para que corriera el aire, porque se lo podía romper, y poner a gente en los postes. Literalmente las 20 personas estaban 2 por poste aguantando la carpa para que no saliera volando. Y hubo un momento que dije, creo que la hemos cagado. Literalmente, porque teníamos que habernos ido, porque hubo gente que le cayó estructuras encima, no había nadie, éramos los únicos que estábamos allí. Luego nos contaron que en la zona de Scruti, que son carpas estas gigantescas blancas que tenían bloques de 1 tonelada en cada una de las esquinas, bloques de 1 tonelada, bloques de hormigón de 2 metros cúbicos, salieron volando. Levantaron las carpas y me acuerdo que los Scrutis, nos decía John, el que he comentado antes, el jefe de Scrutis, que estaban todos escondidos en una carpa, guardados en una carpa, y empezaron a ver por las ventanas y empezaron a ver que los bloques de las carpas pequeñitas, con 4 bloques de 1 tonelada, o sea que estaba levantando 4.000 kilos el tornado, empezaron a seguir volando. Y decía, y me acuerdo que nos contaba, creo que también que la hemos cagado, porque nos tenemos que ir a los boxes, porque si ese bloque cae dentro de la carpa gigantesca, a tomar concurso.
Entonces, ese fue así uno de las situaciones, pero como he sabido un montón, tener que buscar urgentemente una carpa porque se había hablado todo en Barcelona por inundaciones, el año pasado, todos los años siempre hay cositas así. Ahora bien, la parte que podemos llamar triste, que no es triste, realmente es el mal sabor que se te puede quedar cuando estás esperando lo máximo del coche y se te queda en la primera vuelta, no eres capaz de acabar unas pruebas, o da 5 vueltas y descalifica porque se para el coche. Eso ha pasado siempre. Entonces, esas partes son a la vez las más tristes porque está todo el mundo llorando y aparte es verlo. Y ahí cuando han venido autoridades, rector, vicerrectores, directores de la escuela, a verlo, es cuando se dan cuenta que ves a un grupo de chicos de 19, 20, 21, 22 años llorando como niños recibiendo el coche. Es cuando te das cuenta, por eso digo, es una parte triste, pero te das cuenta del sentimiento que hay detrás de cada una de las piezas que hay. Y no puedes evitar llorar con ellos. Entonces, esa parte que es a la vez, es triste el tener que esperar a que haya un intermedio entre, por ejemplo, los diferentes bloques del Endurance para poder sacar tu coche y todo el mundo allí esperando para poder sacarlo. Esa es la parte que es triste, pero a la vez más bonita. Y lo bonito es cuando sacas el coche y el resto de equipos te aplaude porque saben lo que significa para Arus. No es un equipo pequeño, es un equipo grandísimo de corazón y la gente le tiene muchísimo cariño y se lo ha labrado a lo largo del año. Entonces, es una parte triste, pero que es inevitable y tiene que ser así siempre porque siempre va a haber fallos y cuando salen las cosas bien, nunca aprendes. Tú aprendes cuando te caes y cuando te caes sabes que te tienes que levantar y el año que viene será otro. Y si hay otra competición, a levantarte y hacer otra competición. Esa es la parte que realmente, aunque puede que sea la más triste, yo creo que es la que recuerdas, la más emotiva, la que hace que se te ponga gallina de piel cuando tienes esos recuerdos de esas situaciones. Al equipo le quedan muchísimas cosas, hay muchísimos retos. Le quedan retos de seguir desarrollando el coche sostenible, eléctrico y autónomo. Hay más retos a futuros de energías más renovables, de buscar otras cosas que ya os irán adelantando más adelante, pero que es inevitable, el pasarnos a otros combustibles, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo. Pero la parte que empieza este año es una parte que es muy importante porque estamos haciendo un cambio a lo que se denomina realmente lo que nos faltaba para considerarnos entre los grandes. Y entre los grandes se identificó que todos eran coches autónomos, coches de carrocerías de material compuesto y con motores en todas las ruedas. Esa ha sido la gran apuesta de los últimos 3 años y esa apuesta viene asociada o viene necesitada de financiación económica. ¿De acuerdo? Ha habido mucho aporte por parte de las instituciones, se sigue insistiendo para que instituciones, en este caso como la Junta, como el Ayuntamiento, como la Diputación, pues realmente se sumen de forma más precisa y más contundente al proyecto, porque al fin y al cabo lo que estamos aquí es rompiendo barreras, rompiendo mitos, rompiendo estereotipos de la gente, en este caso del pueblo andaluz, y lo puedo decir con la boca ancha, que me siento como un andaluz adoptado, ¿de acuerdo? No nací aquí, pero llevo aquí la mayor parte de mi vida. Si contabilizas todos los años que he estado en Cataluña, aunque soy de padres extremeños, tengo sangre extremeña por todos los costados, o mis 10 años en Estados Unidos, donde más tiempo llevo es aquí en Andalucía. Llevo más de 20 y tantos años, 22, 23. Y en toda Europa, en el contexto de la Fórmula Student, se reconoce a Arus por el trabajo, por la lucha, por el incansable, por el no bajar los brazos. Y eso tiene que estar acompañado de financiación económica. Los chicos pueden hacer hasta donde pueden llegar, pueden vender polvorones, merchandising, pueden vender patés, pueden buscar financiación en empresas, pero ahí hay una parte muy pequeñita, muy bonita, que es el crowdfunding. El crowdfunding es lo que realmente, al fin y al cabo, es lo que nosotros que somos del equipo, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera sabemos lo que significa y sabemos que se nos pone la gallina de piel y que estamos muchas veces cuando están haciendo una competición y lo están retransmitiendo, estamos enganchados en la televisión en desenfoque viendo que lo está haciendo. Entonces, hay ese granito y todo lo que podamos aportar, cualquier granito, cualquier pequeño euro, cualquier cosita, ¿de acuerdo? Y luego incluso comprando luego el merchandising aparte, pero la parte del crowdfunding es muy importante. El crowdfunding se iba haciendo, creo recordar, desde el 2018, ¿de
con el RT18, porque se vio que necesitaba, para poder seguir creciendo, para poder hacer todo lo que estamos hablando que hay en el futuro, que hay muchas cosas, lo más bonito es irte a un alerón en la parte trasera y ver los nombres de familias enteras. Ver los logos de empresas pequeñitos en el casco. Este año hay las baterías, hay un montón de cosas que, por favor, echarle un vistazo al crowdfunding y ver todo lo que hay, ver cómo podemos darle aerodinámica y darle alas al equipo para llegar a donde tiene que llegar. Esa es la parte que es importante y eso seguirá siendo, y es lo que hace que este equipo sea tan importante. Si tuviéramos financiación de empresas gigantescas y compraran el coche y nos pusieran 1 millón de euros, el equipo dejaría de ser lo que es. Es lo que es porque hay muchas pequeñas personas que tienen pequeños aportes y esas pequeñas personas muchos de ellos han pasado por el equipo, son los que mejor que nadie conocen, así que vamos a darle alas al equipo.